El próximo invitado es autor del libro Que no te pille la máquina. Es un periodista curioso, doy fe de aquello, que con años de experiencia, mucho más que años de experiencia, porque él comenzó mucho antes de que uno supiera que existía nada. Él ya empezó a usar la tecnología y hoy tiene una guía práctica también de usos cotidianos de la inteligencia artificial para hablar también con peras y manzanas de las condiciones básicas de esta nueva tecnología. ¿Cuál es la consigna de su nuevo libro? Bueno, aprovechando que el teatro se está prácticamente llenando o repletando, esto es gracias a FIU y gracias también a todos nuestros invitados. La consigna de su libro es un fiel reflejo del espíritu de este congreso, que es ampliar el acceso a la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas. Inteligencia artificial para todas y todos. ¿Con quién? Viene ahora Nicolás Copano. Le damos la bienvenida. ¿Cómo les va? Qué placer estar con ustedes. Primero, un fuerte aplauso a la maravillosa organización que hace todo esto posible. Increíble trabajo para poder hablar de un tema que está cambiándolo todo. Que no te pille la máquina es un nuevo libro que he editado junto a Planeta, que está disponible en todas sus tiendas y que nos permite repasar y hablar acerca de todo lo que sucede con respecto a este gran problema que es la inteligencia artificial. ¿Quién acá ha utilizado ChatGPT? Perfecto, perfecto. ¿Quién ha hecho trampa en la universidad con ChatGPT? Levanten la mano. Y lo hacen orgullosos, ¿eh? Bueno, háganse la pregunta si le están entregando su conocimiento, identidad e ideas a una máquina que después los puede reemplazar. De eso vamos a conversar a continuación y por ello quiero partir con la siguiente imagen, señor director, acá atrás, que tiene relación con los hechos sucedidos en octubre de 2019. Mira, miren, son cínicos, ¿eh? Partieron pifiando. Pero hace unos meses o años atrás hubieran aplaudido y sacado sus banderas mapuches. ¿O no? ¿Se acuerdan de ese momento en donde todos creíamos que algo iba a cambiar? ¿Terminó cambiando? Bueno, así son las cosas y yo me encontraba en ese momento trabajando como director digital en CNN y Chilevisión Noticias y podíamos observar todo el tiempo lo que ustedes estaban mirando en los sitios web por un software que se llama Google Analytics que permite que la gente que hace contenido informativo observe hacia dónde van las personas. Una especie de rating o people meter que va definiendo criterios editoriales en muchos de los casos. Bueno, lo que sucedió aquel día a mí me llamó tremendamente la atención y me hizo sentido con el tiempo. ¿Ustedes piensan de que en ese instante donde estaban todos unidos, inquietos por una situación de derechos humanos impactante que conmovía al New York Times, qué era lo que estaba buscando la gente? Si ustedes entran a Google Trends, que es una plataforma que permite observar qué es lo que buscan, se encuentran con esto. El día de la marcha más grande de la historia de Chile, sí, Carol Dance es más buscado que derechos humanos. Si se extiende... Ahora, la pregunta era, ¿por qué lo buscaban? ¿Cuál era la palabra que estaba asociada? No la digan. No se los permito, ¿ok? La memetización del debate nos ha convencido a todos de que estamos participando, pero este se ha degradado de manera grotesca y enorme, terminando en la representación política conforme nos transformamos en adictos a las redes sociales, en las cuales se nos presenta todo el tiempo lo que nos gusta, pero nunca lo que no, para mantener nuestros ojos concentrados en una pantalla. De alguna manera, me tocó hace 10 años escribir un ensayo, también con la misma editorial, gracias a Diego González y Josefina Lemparte, que han confiado en mí en Planeta, en el cual mostraba que las personas podían, a través de Internet, satisfacer sus deseos y encontrar, por ejemplo, si les gustaba el chocolate, todas las variedades de chocolate y ser adictos a este. Sin embargo, nunca les presentaban la vainilla ni la frutilla. A eso se le llama burbuja de filtro. Indudablemente,
La degradación cultural que ha sufrido el mundo, y este país ha terminado con mandatarios que parten con Panic Show de la Renga sus discursos como si fueran representantes de la lucha libre. ¿Han visto que Milei entra como si fuera Big Show o esos personajes? Ni quiero imaginar la próxima campaña presidencial con Johannes Kaiser o Iván Poduje. Ese es el nivel de lo que estamos hablando. Entonces, estamos, culpa de la tecnología, a una escala de la degradación. Les quiero mostrar una notificación que hizo el diputado Otuiti Teao, sí, que ustedes votaron, en el cual pide un permiso para ausentarse y dice así: señor Vlado Milosevic Verdugo, presidente, Cámara de Diputados, presente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 del reglamento de la corporación, informo usted que me ausentaré del país por un plazo inferior a 30 días. Atención, entre el 18 de mayo y el 24 de mayo, para dirigirme en mayúscula, virtud de lo dispuesto en el artículo 34 del reglamento de la corporación, informo usted que me ausentaré del país por un plazo inferior a 30 días entre el 18 de mayo de 2023 y el 21 de mayo para dirigirme a, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34, esto es real, esto sucedió, del reglamento de la corporación, informo usted que me ausentaré del país por un plazo inferior a 30 días entre el 18 y el 24 de mayo de 2023 para dirigirme a Estados Unidos. Una niña de 7 años dice Estados Unidos. Está mucho más clara que Otuiti Teao, que además lo votaron. Entonces el problema tiene que ver con que lentamente las máquinas nos están empezando a interpretar mejores que nosotros mismos. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, por $20, que este es el truco, porque en Chile la gente como que usa el gratis, pero compren, inviertan $20. Si sus hijos tienen la capacidad y el sueño de poder utilizar esta herramienta, pásenle $20. Va a ser mucho mejor que ir hoy día a un recital de Peso Pluma. Pero en ese sentido, lo que pueden hacer es darle la capacidad de tener acceso a toda la herramienta. Y uno de los puntos de ChatGPT 4 pagado es que reconoce imágenes. Ni siquiera hay que tipear el mensaje. ¿Ok? ¿Qué hice? Tomé un screenshot del mensaje, ni siquiera lo escribí, lo puse en el chat. Y le puse, ¿puedes darle sentido y sintaxis a este texto para saber qué quiso decir? El texto de la imagen parece ser una carta formal escrita en español. A continuación, voy a proporcionar sentido. Señor Vlado Milosevic, presidente de la Cámara de Diputados, por medio de la presente y siguiendo lo estipulado en el artículo 34 del reglamento de la corporación, le informo que estará ausente del país por un periodo menor a 30 días específicamente, desde el 18 hasta el 24 de mayo de 2023, ya que tengo previsto viajar a los Estados Unidos. En cumplimiento de las normas establecidas por el mismo artículo del reglamento de la corporación, es mi deber notificarle mi ausencia, la cual se dará entre las fechas mencionadas anteriormente, firma, etc. Y luego explica, el propósito del texto parece ser notificar al presidente de la Cámara de Diputados sobre un viaje al extranjero del remitente, cumpliendo con los requerimientos reglamentarios de la corporación de informar. La repetición de la misma información parece ser un error de edición o un problema técnico al generar el documento. Aplausos para ChatGPT, que tuvo mucha más claridad respecto a lo que quería conducir. El tema finalmente tiene que ver con que estamos en un momento de cambio revolucionario. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. Los humanos estamos perdiendo valor. Marx tenía razón. Y lo más increíble de todo esto, y esto es lo más preocupante, es que siempre hemos sido vulnerables a ser dominados. Sin embargo, ¿qué pasa si uno entrega su libre albedrío a una inteligencia superior? ¿Qué pasa si una máquina nos domina? ¿No se han puesto a pensar que los repartidores de Uber Eats son una especie de drones de carne conducidos por ciclovías para la satisfacción de un momento determinado? ¿No es esa pieza, el humano, lo más reemplazable?
La definición de inteligencia artificial que a mí me gusta y está en el libro es de Sebastián Thrun, un renombrado informático que dijo, ¿saben qué? La inteligencia artificial es una disciplina de humanidades, un espejo de nuestra propia inteligencia y cognición. Esto implica que al explorar la inteligencia artificial estamos en realidad entrando en lo más profundo de nuestro ser. Ahora el punto es que los robots tienen como instructivo no fallar y los humanos fallamos. Nuestro defecto, pero a la vez nuestra virtud, es experimentar, repetir, fallar, aprender. Pero ellos no. Entonces ahorran tiempo. Y eso es lo peligroso. La verdadera revolución es el intercambio entre humanos y máquinas. Evoluciona nuestra relación y ya no son solamente herramientas, sino que las máquinas pueden tomar decisiones. Aprender de sus errores y en algunos de los casos incluso comprender nuestras emociones. Esto es un cambio fundamental en lo que representa la tecnología. Cuando me invitan a escribir Que no te pille la máquina, inteligencia artificial para todos, quise situarme el público para mí más importante que representa una revolución tecnológica. ¿Cuál es? No son los jóvenes, no son los early adopters, la gente que usa 3 celulares al mismo tiempo como quien te habla. Ni siquiera son los niños, son las mamás. Las mamás es el público que representa un cambio. Cuando mamá me dijo, lo vi en Netflix, es masivo. Esa es la revolución en la tecnología y eso va a terminar pasando. La clave, creo yo, tiene que ver con que nos transformemos en jefes de los robots antes que los robots sean nuestro jefe. En ese sentido, hay una palabra clave que se llama prompt, que está explicada en el libro de manera básica, para poder generar algo nuevo y único reflejando la complejidad y la creatividad de la inteligencia humana. Pero no es la inteligencia humana ni es la creatividad humana. Por eso mismo hay que trabajar y mandatar a las máquinas. Les cuento una experiencia. Yo la mañana hoy hago un programa de radio de 8 a 9 de la mañana y además tenemos derivado de eso un sitio web llamado www.copano.news. El programa sale en La Clave, la 92.9, es un podcast que queda instalado todo el día. Hace 10 años yo hacía algo similar en otra radio, en Rock and Pop, que duraba 3 horas, pero además tenía canciones, entonces si quito las canciones, me quedo con lo que hablo, hago 1 hora. En esa oportunidad, hace 10 años, que habían computadores, ¿se acuerdan cuando los computadores tenían trasero? Bueno, 1 hora de contenido lo hacía un editor y un asistente periodístico, un practicante. Y se generaban 4 temas. ¿Por qué? Porque recordemos que en algunos computadores no existía internet, entonces alguien escribía, le entregaba la información, era un proceso muchísimo más lento. Eso se hacía en las tardes, desde las 16 horas hasta las 18 horas. Hoy en día, el mismo proceso, en 2024, de 1 hora de contenido, lo hacen 2 asistentes periodísticos. O sea, ni siquiera son periodistas practicantes. Uno es de apellido Pereira. Entonces yo digo Pereira IA, porque se complementa con la inteligencia artificial. Y 2 asistentes periodísticos, esos 2 asistentes periodísticos que trabajan para el sitio, forman 17 temas. 17 temas. Y si uno revisa la pauta, no falla, porque entrenamos al robot para eso. A propósito de empezar a desarrollar tecnología de inteligencia artificial y poder trabajar con ella, creamos una plataforma que abrimos al público, que se llama Cosmos, que lo que hace es que en 15 minutos hace sitios de noticias. Es un Uber para creadores de contenido con inteligencia artificial, en el cual las personas pueden registrar sitio, comenzar a desarrollar artículos, tal como lo hacemos nosotros en nuestra página web, de forma gratuita y abierta para todos. Tecnología hecha en nuestro país y liberada para poder democratizar el cerrado ambiente de medios que tiene pocas voces y pocos canales de expresión. Deseamos cambiar este escenario y por eso empezamos a desarrollar tecnología en Chile inspirada por esto, utilizando un robot que crea nuevos artículos. Ahora, uno puede decir, ¿qué resultados tiene esto? Cuando empezamos a trabajar con la inteligencia artificial en el sitio, con esos periodistas, los cuales 2 hacen la pauta radial, o sea, trabajamos 5, generamos en cantidad de vistas, a partir de la irrupción de la herramienta en octubre,
de 233.000 a 1.3 millones de page views, generando 445% de crecimiento gracias al robot. Creo que eso es revolucionario y conlleva una responsabilidad. ¿Por qué? Porque nos preguntamos si los robots van a dejar sin trabajo a los periodistas. La inteligencia artificial está modificando nuestro escenario laboral. Según un informe elaborado por el panel laboral del UNAV, se sostiene que el 66% de los trabajadores chilenos no están capacitados para el uso de inteligencia artificial. Proyecta incluso que las profesiones que tienen mayor potencial de ser reemplazados son vendedores, secretarios y periodistas. O sea, tenemos una responsabilidad de aprender a usar estas herramientas y abrazarlas antes de que nos reemplacen y transformarnos en jefes de la máquina. Ahora hay gente que me dice, Nicolás, pero la máquina no tiene ética. Bueno, en el libro exploro una serie de entrevistas y un ex ejecutivo de IBM chileno, que fue pionero en el uso de inteligencia artificial, el doctor Jorge Mujica, me explica la historia de cuando construyeron hace 5 años una en Chile y cargaron toda la Wikipedia. Y para poder comprobar si la inteligencia artificial que habían construido podía resolver preguntas, hacen el siguiente juego. ¿Conocen la canción Bohemian Rhapsody de Queen? Bueno, la canción Bohemian Rhapsody de Queen dice en un momento Escaramuch, escaramuch. Y le preguntan, ¿puede completar la oración? Como el estilo del profesor Salomón y tutututu. A lo cual responde la máquina, no puedo, porque esto tiene que ver con un crimen. La canción parte diciendo, Mama just killed a man. Entonces, uno podría interpretarlo como un fallo o como que tiene un campo de dimensión ética que dice, no, con esto no se bromea, weón. Blake Lemoine, que es un ex científico de datos de Google, que empezó a trabajar con Lambda, un vehículo de lenguaje modelado para poder generar chatbots y hablar con él, empezó a conversar con la máquina y descubrió, según él, que ésta tenía conciencia. Lo echaron de Google porque abusó de la herramienta para hacer preguntas y publicidad utilizando citas de esta máquina en su propio medio. Desde ese punto de vista, lo que ha ido sucediendo es que la humanidad está enfrentando un momento definitorio. Y en ese momento definitorio nos vamos a instalar para poder pensar lo que va a pasar. En Que no te pille la máquina, básicamente tenemos 4 capítulos del libro. El primero se llama Conocer a la máquina. Es un análisis que destaca a la inteligencia artificial y su cognición vinculado con lo humano para reconocer detalle histórico en el cual estuvimos situados. Controlar la máquina es básicamente la discusión de la diversidad, que es el segundo capítulo, que habla de la inteligencia artificial clásica hasta la superinteligencia y además cómo usar bien los prompts. El tercero es imitar a la máquina, con una serie de tips de productividad y metodologías para poder ser eficientes y trabajar y mejorar nuestra performance. Yo creo que en Chile pocas veces nos enseñan a trabajar y a dar a conocer nuestros resultados. En Que no te pille la máquina he dedicado un capítulo a ello para poder no ser reemplazados y finalmente enfrentar es una charla con las inteligencias artificiales. El libro está disponible, es un excelente souvenir para hoy al terminar este show. Ya está disponible también en Android Play Store, en Amazon Kindle eBooks de Apple Store. Para mí es un placer compartir a continuación un panel de conversación sobre inteligencia artificial con lo que es probablemente la última inteligencia del mundo político. Saludamos con un fuerte aplauso al señor Guido Girardi. Vinculada al mundo del emprendimiento, la tecnología, la innovación y las ideas, se encuentra conmigo mi amiga personal, la señora María Elena Dressel. También un aplauso para ella. Y finalmente el guionista de The Clinic cuando este era divertido, licenciado en filosofía, el señor Pablo Araujo. Un aplauso para él. Hola, hola.
Muchas gracias por permitirme presentar el libro, Guido, acá en el Congreso del Futuro. Para mí es un honor estar acá. Y siempre cuando hemos conversado, el otro día estábamos en La Moneda y el presidente habló que tú eras el único político que no se estaba preocupando de la contingencia, sino de lo que viene. Y lo que viene es crítico por lo que estamos viendo. ¿Cómo podemos sobrevivir a todo esto según tu punto de vista? Siendo que ves todo el tiempo científico, todo el tiempo hablas con intelectuales y alguna conclusión y alguna guía puedes tener en medio de toda esta desconexión que hay entre dirigentes, personas, desconfianzas y otros. Bueno, yo creo que lo apasionante de haber hecho 13 congresos futuros y haber conversado con más de 1.200 los principales intelectuales del planeta y muchos intelectuales científicos y científicas chilenas, es como tener la visión de que estamos viviendo una fractura evolutiva. O sea, nunca antes ningún ancestro vivió lo que vamos a vivir nosotros. Apasionante, desafiante, pero también generador de incertidumbre gigantesca. Cuando yo hablo de fractura evolutiva, creo que estamos en un punto clímax donde podemos tomar un camino que es profundizar al humano, la humanidad y a Homo sapiens, mejorar nuestras vidas, pero también creo que estamos en el punto de pasar a un poshumano, como ha sido la evolución. O sea, ¿por qué nosotros vamos a ser el último estadio de la evolución? Yo siempre me hago la reflexión que hay una pulsión de la vida y de los códigos escondidos del universo y la naturaleza, que son las matemáticas. Nosotros venimos de seres inertes, venimos de una explosión universal, de una supernova, que es como la cuarta supernova, que dio origen a todos nuestros átomos, moléculas de todo el sistema solar. Fuimos robots moleculares antes de dar el primer ARN que ayer decía Lascano, que dio origen a la vida, y venimos de robots, ¿verdad?, inertes, y dimos origen a la vida. Entonces, solo pensemos, hay una imagen que a mí me gusta mucho, nosotros venimos de un mono, un bonobo que estaba en la jungla y tenía un cerebro para la jungla. Después salimos de la jungla y necesitamos un cerebro para caminar en dos pies, liberar las manos, lo que nos permitió evolucionar y creció el cerebro a 500 centímetros cúbicos. Luego, Homo habilis dio origen a Homo erectus. Homo erectus fue el gran explorador, exploró África y fue el primero que salió de África hace más de 2 millones y se fue a Asia y se fue a Europa. Y generó a neandertales y otros, pero ya necesitó un cerebro de 1000 centímetros cúbicos para... Claro. Y después vino Homo sapiens, que exploró el planeta Tierra y necesitó un cerebro de 1500 centímetros cúbicos. Entonces, acá la cuestión es la siguiente. Yo creo que si no hacemos nada, la pulsión que tenemos nosotros de la vida es llevar la vida al universo. Y si llevamos la vida al universo, ya no es la Tierra, es el universo, donde nuestro cerebro ya no es abarcativo para el universo, ni nuestro cuerpo también. Y yo creo que el camino natural, en unas décadas más, es la continuidad de un cyborg. De hecho, Ray Kurzweil, que es el gurú del transhumanismo, que ya dijo que el ser humano está obsoleto, declara que el fin del humano es el 2045 cuando traspasemos nuestra conciencia a la máquina. Él es el fundador de Singularity University y jefe de ingeniería de Google, no es cualquier persona. Entonces, yo creo que estamos en un punto crucial. ¿En qué sentido? Homo habilis, Homo erectus no pudieron decidir. ¿No? Y además Homo erectus eliminó Homo habilis, Homo sapiens eliminó la Tierra a Homo erectus y a los neandertales, y nosotros yo creo que estamos en un punto crucial, que es decidir si queremos seguir siendo humanos. En ese sentido, quienes siempre están a la palestra en el debate sobre si son humanos o no, el mundo empresarial. Quería, Elena, en ese sentido, siempre hay gente que hace filantropía, personas como Bill Gates que se quieren deshacer de sus dineros para poder contribuir a la humanidad y otros que solamente quieren obtenerlo y tenerlo. Pero me hago la pregunta si hoy nuestros empresarios, el Chile que tú reconoces y que dialogas permanentemente a través de las iniciativas que empuja, ¿está preparado para este cambio? Bueno, primero saludarlos a todos, gracias por estar acá, gracias por la invitación, Nico, Guido. La verdad es que el mundo empresarial se venía cuestionando antes desde el estallido social un montón de temas de tecnología, teorizando mucho. Para quienes no lo saben, yo soy periodista de profesión, también tengo mi pequeña pyme, pero me vinculo mucho con el mundo empresarial y me tocaba participar de muchos diagnósticos, ¿Sí? pero poca pelota aterrizada en el suelo. Vino el estallido social y hubo una sensación de falta de humanidad respecto a no sé quiénes están trabajando en mis empresas, no sé quiénes son, no sé cuánto se demoran en llegar a sus trabajos. Y eso dio un pequeño vuelco que, lamentablemente, después de la pandemia,
perdió sentido, dejó de ser parte de la conversación y volvimos a este como tema del diagnóstico, ahora la inteligencia artificial generativa, que es como la estrella pop de cualquier conversación, ¿no es cierto? Pero me parece que todavía estamos lejanos a poder integrar eso dentro, por ejemplo, de la estrategia de los modelos de negocio, de entender cómo la inteligencia artificial generativa se va a vincular o no con la naturaleza. Es algo que yo estoy constantemente leyendo, me parece que es un paso muy interesante porque finalmente si seguimos con este nivel de calentamiento global o de crisis climática, los servidores, porque nuestra información no está en una nube etérea, sino que está en un servidor que ocupa agua, oxígeno, Increíble. que ocupa un lugar físico. Bueno, si se congelan, como lo que está pasando en Canadá, hasta ahí nomás va a llegar nuestra querida inteligencia artificial, o por lo menos parte de ella, o algún servidor. Creo que hay situaciones que sí están integrándose dentro de la conversación, pero me da la sensación de que todavía no es carne de los modelos, sino que seguimos yendo un poco hacia atrás, buscando una institucionalidad que, como decía Guido, está rota. Estamos en una crisis evolutiva donde estamos pasando de lo que conocíamos como la realidad, la física mecánica, a un espectro más cuántico y donde realmente la incertidumbre yo creo que no permite avanzar y el ser humano en general intenta volver a recetas antiguas para poder enfrentar cosas que son inciertas. Y ahí, Pablo, tú que eres licenciado en filosofía y te dedicas al tema del humor, generar chistes, trabajas para grandes comediantes, haces también espacios para ello. Te pregunto si van a ser reemplazados los creativos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Gracias. Conocí a Nicolás, les cuento, hace 22 años, un Chile muy distinto. La democracia cristiana en aquellos tiempos iba para donde calienta el sol, en el PPD había otros rostros, todo muy distinto. Para mí es invalorable que esté acá Guido Girardi, todos los otros políticos están en la casa de Salaquet, justamente. Salaquet es como... Él siente, ¿verdad? Salaquet es como Louis Vuitton, se está haciendo millonario con todas las carteras, ¿no? Es impresionante. Bueno, tampoco está el alcalde Carter, que está con su cirujano, el doctor Frankenstein. Quiero también saludar a la magnífica Elena Dressel, Nena Dressel, así le gusta que a ella le llamen. No voy a hacer ningún piropo porque ustedes cancelan más que vuelo a Ucrania. Y además porque está su esposo. Pero si se pudiera, haría una especie de piropo sociológico y diría que Elena Dressel está tan rica que no paga impuestos. Sobre todo en la Chile de hoy tiene sentido, ¿no? Ahora, en lo que respecto a lo que vos me preguntás, yo quiero dividir, traje una exposición para hacer en lo que es la parte, uso mucho ChatGPT y en lo que fue mi experiencia en humor y creatividad y después una parte más filosófica, ¿ok? Me fue bien con el chat PPD, con ese me fue muy bien, ese es mucho más inteligente, está bien. Con el chat GPT no me fue bien, les digo de verdad. Por ejemplo, en materia de humor, le puse one-liners, le expliqué figuras retóricas como el paraprosdokian, ¿verdad? Que era un griego humorista, no mentira, que es una figura donde al final de una oración hay una inercia, rompe esa inercia, hay un giro y que ilumina de otra manera lo que estaba diciendo. Por ejemplo, yo siempre decía este chiste que mi mujer me llamó que me iba a dejar. Qué bueno, porque a esta hora no pasa ningún taxi, ¿no? Cosa que me pasó en mi vida personal, la verdad. Pero es como que lo que decís después ilustra de otra manera. Y nada, le di muchísima información al respecto y no me funcionó, me hacía chistes muy básicos, además tiene una censura tremenda, digamos, no puedes decirle agujero negro, tenés que decirle agujero afroamericano, digamos, por decirte. Y lo mismo me pasó también en publicidad, digamos, para tirar ideas creativas. Lo llené de muchísimas campañas espectaculares, por ejemplo, una de la sequía que vi en Bélgica hace poco, no sé si la vieron, que es de la sequía. Viste que todo el mundo tiene un vaso de agua en la televisión o lo sea. Entonces todos los conductores de televisión tenían una y entra un niñito africano y se bebe el vaso y deja absorto al conductor de televisión y se va. Y dice, bueno, 1 de cada 4 niños, no sé cuánto. Le metí todo eso, le enseñé lo que era pensar out of the box,
pensá fuera De la caja. de la caja, etcétera, y no pasó nada. Le mostré campañas como una paraguaya, no sé si la vieron, donde todos los relatores de fútbol empiezan a transmitir un partido de la selección paraguaya y empiezan, el número 13 la pasa al número 4, vuelva el número 1 que la manda a la cancha, un bosque de piernas con el número 5, y todo el mundo en redes sociales que el miércoles les pasa a los relatores, porque en todos los canales hacían lo mismo. Hasta que de repente a los 2 minutos dicen, en Paraguay 1 de cada 4 niños no está inscrito en el registro civil. Hagámoslo porque tener un nombre es un derecho para todos. ¡Pum! Y nada, todo lo que me da es pueril, algunos juegos de palabras, donde sí hubo algo más interesante, y por eso quiero contarles un poco de todo esto, es en lo que pasó, por ejemplo, con poesía. Porque, a ver, le dije hoy de mañana, esto es verdad, escribí una poesía al estilo de Jorge Luis Borges sobre una Barbie. ¿Ya? Y me hizo, en 30 segundos, en el rincón de un estante entre sombras oculto, reposa una Barbie, muñeca de ensueño, en su rostro de plástico el tiempo inmóvil, mientras el mundo ajeno transcurre en sueño. Bueno, algo mete elementos de Borges, pero en la parte filosófica, que ya les digo, no está, ¿no? En cambio, en ChatPPD, que es genial porque es como el cerebro de Guido, esto tendría que estar en Uruguay, esto está buenísimo. Ahí me empezó a hacer chistes de humor negro buenísimos, ¿no? Por ejemplo, Cast no es un cáncer, la diferencia entre Cast y el cáncer es que el cáncer no discrimina. Me hizo... Es la inteligencia artificial. Es la inteligencia artificial, señores. Este es peor. Este dice, Ecuador es un anagrama de acuerdo. ¿En serio ese chiste es? No es verdad. Y es verdad, y es un anagrama de acuerdo. Katy Barriga está encerrada en su casa, así que juega todo el día al Monopoly, pero en vez de la cárcel, en las esquinas tiene clases de ética, que bueno. Nicolás Copano está tan flaquito y blanco que Peso Pluma se lo jalaría. ¿Vieron que cuando se mezclan Mentos con Coca-Cola se produce una explosión efervescente? Por eso nunca mezclen Mentos con Coca. Peso Pluma se metió 3 Mentos en la boca y la cabeza le salió volando. Impresionante. Maiza Rojas dijo que no sabía que Salaquete era lobista. A ver, ni los rabitas uruguayos de la Sociedad de la Nieve son capaces de tragárselo. ¿Leyeron el libro Viven? ¿Leyeron el libro Viven? ¿Eh? Bueno, en Uruguay lo pueden encontrar en las librerías en la sección gastronomía, esto es verdad. Pero es verdad. Pero, y ahí es cuando... Elon Musk, por ejemplo, vieron que Elon Musk mostró ayer un video de Milei porno justamente y alabándolo. Entonces le dije, ¿me puedes hacer, por favor, algo de humor con Elon Musk contingente para Chile? Y me hizo Elon y Melame. Elon y Melame me pone, emprendieron la carrera espacial. Elon conquistó Marte y Melame el agujero negro. Realmente, a Neil deGrasse Tyson le encantó este chiste, no sabes, ¿no? Oye, y cuando nosotros creamos material con la inteligencia artificial, y aquí quiero ir redondeando, creo que al final lo que perdemos es la capacidad de tener referencias a lo humano y a los sentimientos, a la empatía. Y ahí es donde quiero preguntarte, Guido, cuando tú te refieres a toda esta crisis de las personas, donde no se están comunicando, se están provocando conflictos, ¿cuál podría ser una buena salida utilizando esta herramienta? ¿O simplemente ya se acabó esa era y tenemos que ir en esta lógica de polarización de un lado a otro? O sea, yo creo que uno debe ir a mirar desde la neurociencia. Ayer estuvo Stanislas Dehaene, que es uno de los principales investigadores de ciencia, estuvo Bruno Patino, yo recomiendo que lo lean y que revisen las charlas. Primero, en los 7 primeros años de vida se forma nuestro cerebro y nuestra interacción neuronal y depende de la cantidad de palabras e interacciones humanas que tenemos. Hoy día estamos en las pantallas, los papás están en las pantallas, no están hablando con los hijos, le pasa la pantalla al hijo. Como 25% de los niños a los 3 años ya tienen perfil. Entonces, tenemos un problema ahí. Lo segundo, que para que hayan imágenes mentales e intelectualidad y pensamiento, tiene que haber conversación. La conversación no existe en 280 caracteres. Para que haya empatía, tiene que haber mirarse a los ojos. En la pantalla no hay empatía. Se muere la empatía y aumenta la crueldad. Yo no diría jamás o alguien algo de otro cara a cara y si en la pantalla. Estamos pasando 40% del tiempo que tenemos no dormido en la pantalla.
Una persona que va a vivir 80 años con el promedio de pantalla que tenemos hoy día pasa 20 años de su vida en la pantalla, hoy día, y eso va a ir aumentando. Entonces, tenemos ahí un problema muy concreto de cómo adecuarnos. Y además tenemos lo que tú decías, la personalización, es decir, el modelo de negocio de las pantallas o de las plataformas, es juntar a los iguales para hacer un mejor target de que a los que les gusta la zapatilla, a los que les gusta esta música, y nos encierra en burbujas, nos fanatiza, nos polariza y hace lo distinto a la sociedad. La sociedad une a los distintos y la personalización separa a los distintos. No va a haber sociedad y no va a haber capacidad de interaccionar con el otro, porque el otro va a ser visto como enemigo, como está ocurriendo. Pero además hay una regresión intelectual porque uno no aprende lo que ya sabe y solo recibe información de aquello que sabe. Entonces, yo creo que si uno mezcla todas estas cosas, bueno, estamos en un problema, ¿te das cuenta? Y lo estamos viendo, está disminuyendo la capacidad de lectura, está disminuyendo la capacidad matemática, está aumentando la empatía. Ahora, ¿qué hay que hacer? Vino la encargada de Finlandia de alfabetización digital, sacar las pantallas de los colegios, es urgente. Antes el profesor tenía a los estudiantes, estaban ustedes y yo, disfrutaba monopólicamente la atención de ustedes, porque hoy día la economía es de la atención, porque como los recursos son los datos, ese es el combustible, los datos están en el cerebro, yo tengo que pelear por la atención de ustedes. Y el cerebro está hecho para la monotarea, no hace dos cosas a la vez, ¿no? Y como tengo que pelear por la atención de ustedes, hoy día las plataformas han diseñado, somos todos conejillos de India los que estamos en Facebook. Entrenan con nosotros todos los días mecanismos que sofistican la capacidad de capturar tu atención y de mantenerla. El profesor hoy día no compite. Entonces, tenemos que la economía de la atención, además se activa la atención solo con los contenidos que tú dices, conspirativos, falsos, violentos, porque a lo mejor hay gente hablando atrás, yo no la escucho, si me dijeran imbécil, yo me giraría. En la red, los contenidos falsos y violentos o de miedo aumentan de 6 a 10 veces el flujo de negocio. Entonces, la economía de la atención es la economía finalmente de la falsedad y del miedo. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque, claro, nosotros estamos adictos justamente a las pantallas, estamos pasando 6 horas, las pantallas están hechas para generar adicción, pero cuando el presidente Boric dijo las pantallas o los matinales no permiten tener buenas noticias, no quieren buenas noticias porque no es negocio. Porque como los medios de comunicación para competir con las redes sociales, que están llenas de miedo, mentira, falsedad, o sea, es muy difícil competir con eso, porque están capturando la atención. ¿Qué tiene que hacer un matinal que no puede incitar al odio, que no puede tener pornografía, que no puede tener pedofilia como las pantallas? Solo le queda el recurso del miedo. ¿Y qué hacen? La manera de competir es poniendo, yo prendo el matinal, los crímenes, 1 crimen, 2 crímenes, 3 crímenes, 4 crímenes. Prendo la radio, 1 crimen, 2 crímenes. ¿Qué hace eso en el cerebro? Aumenta la norepinefrina, la noradrenalina, el cortisol, y el cerebro está hiperconectado al miedo. Si ustedes ven, no hay nada que genere más atención que cuando uno tiene miedo. Tú te asustas en la noche en la casa y escuchas hasta la hormiga que va caminando, ¿no es cierto? Bueno, pero el miedo es un mecanismo evolutivo para no pensar. En nuestro ancestro, si venía el león a comérselo y el ancestro se ponía a meditar, se lo iba a comer el león. El miedo está hecho para reaccionar. Entonces nos tienen a todos filtrados por el miedo, nos tienen a todos en una condición de no pensar, y muy susceptible a la manipulación emocional que tú pones en tu libro. Es la estructura del miedo. Entonces, si no cambiamos, y no cambiamos eso, ahora eso es lo que pasó con los panamericanos. ¿Por qué fue tan interesante? Porque los canales quisieron, en vez de mostrar crimen, 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 mostraron cosas maravillosas, altruistas, lúdicas. ¿Y qué pasó con el cerebro? Bajó el nivel de norepinefrina, noradrenalina, ¿y qué se hizo? La gente se humanizó, y la misma mamá que tenía miedo a salir a la calle, salió a la calle, fue al estadio, se juntó con otros. Ahora, somos adictos al miedo, cuidado. ¿Quién es el que busca los programas? ¿Quién es el que le da los ratings? ¿Y quién busca los crímenes más violentos y por eso tienen más rating? Porque cuando baja la norepinefrina, cuando baja el cortisol, cuando baja la noradrenalina, ¿qué hacemos? Queremos buscar los programas de miedo. Entonces, es un círculo perverso que mata la democracia, mata la convivencia, mata la sociedad, y por eso que tenemos que ponernos en serio a regular estos mundos. Yo, para complementar un poco lo que estaba diciendo yo, y recién salida de un matinal, no me siento responsable en todo caso, pero tiene que ver con la teoría efectiva de hace mucho tiempo de Peter Diamandis, también uno de los creadores de Singularity University, que habla efectivamente de como el breaking news, ¿no? Que uno siempre está como con la amígdala cerebral atenta a cuando hay, por ejemplo, crimen, cuando hay noticias de último momento, que funciona de la misma manera que las notificaciones de nuestro teléfono. Pero para
también poner en contexto para qué sirve este libro, Nico, que tú nos has regalado, que es una guía muy simple de entender y de leer. Primero contarle al público que es como nuestro Batman, porque agarró toda su biblioteca, todos los libros que tenían que ver con inteligencia artificial, los escaneó y los metió ahí en una inteligencia. Umata.ai. ¿Cómo se llama? Umata.ai. Cuando Umata.ai. lo escribí, tomé muchos libros que había tenido en estas exploraciones internacionales que había empezado a adquirir y los pasamos a la misma escáner de la Biblioteca Nacional, que es chino. Empezamos a escanear cada página y por eso mismo el libro tiene un leitmotiv de simplicidad sobre el debate. Porque le empecé a preguntar a la máquina y al cerebro que construimos, muy batmaniano, para poder decodificar el tema y poder llevarlo a casa, que creo que es lo importante. Umata.ai, que ahora Google acaban de invertir en ello, es muy bueno porque crea hubs de conocimiento en torno a lo que uno le dona. Y ahí está la responsabilidad que tenemos nosotros los periodistas también de poder masificar este tema. Yo de verdad me metí en un matinal pensando en que podía hacer un cambio respecto a la agenda temática. Me fue mal, lamentablemente. Pero efectivamente creo que la responsabilidad de tener información como esta, simple, de nosotros ponerla en la radio, por ejemplo, de poder ir masificándola a través del Congreso del Futuro, son opciones muy importantes para poder hacer que la gente piense de una manera distinta, disruptiva, fuera de la caja, y que realmente podamos ir pensando en nuestro futuro de una forma distinta, porque con las metodologías anteriores no nos está resultando, y eso lo sabemos, y eso está más que claro con los chistes de nuestro querido Araujo, ¿no? Entonces, poder entender hacia dónde va la máquina, que no te pille la máquina, cómo podemos también tener cierto control de nuestros datos, qué le podemos exigir a nuestras autoridades cuando estamos hablando, por ejemplo, de cargas impositivas a las empresas tecnológicas, que hoy día ni siquiera está dentro de la conversación. Y cuando volvemos al tema económico, que es donde yo me muevo, la regulación, el conocimiento, sobre todo en las primeras líneas en las empresas, en los directorios, en los accionistas, es fundamental para poder tener y tomar acciones responsables, no solamente con nuestro medio ambiente, sino también con nuestra sociedad, con los consumidores y con todo el mundo que nos rodea. La lógica y el debate sobre el humor, el amor y otros factores terminan empujando a que... ¿Crees que seamos reemplazados por inteligencia artificial, Pablo? No, no, de ninguna manera. Y a eso quería llegar. Antes que nada quiero decir que es verdad lo que dice Guido. Es muy paradójico porque cuando yo era chico, obviamente no había TikTok, no había Twitter, no había Instagram, no había Facebook, había un solo continente además, ¿viste? Pero... y sin embargo decía, es un alumno con mucha aplicación, estamos todos locos, ¿no? Y en lo que dice también sobre la noticia, también pienso que siempre hay que ver el vaso medio lleno, ¿no? El otro día se cayó un niño en una torre de Estación Central, pero por suerte rebotó en un toldo azul, así que esa es la manera positiva de ver las cosas. Ahora, en lo que decís, no, y ese es mi punto filosófico de lo que estoy diciendo, ¿no? Porque yo no niego, por ejemplo, me encanta el ajedrez, y Stockfish, que es un programa, o Alpha Zero, lo hace pedazos a 27 millones de jugadas por segundo, lo están aumentando, le gana Magnus Carlsen a cualquiera, todos juegan menos la derecha porque odian que el peón en la octava casilla se convierta en dama, entonces, no, carajo, ¿viste? ¿No? Eso lo sacan. Pero es insuperable, aunque el mago de Riga, no sé si lo conocen, Tal, justamente, era un ajedrecista muy romántico y tenía unos sacrificios que tienen algo humano, porque estamos en la búsqueda de lo humano gracias a la inteligencia artificial. No sé si conocen al mago de Riga, salía con Daniel Aranguis, bueno, no importa. No, pero fuera de joda, era muy interesante eso. Y sin negar nada de eso, sin negar, por ejemplo, ideogram.ai, ¿la conocen? Ideogram.ai. La bajan con el Gmail y solo le ponen una instrucción en español. Por ejemplo, quiero, no sé, que pongas a Pikachu surfeando con Joaquín Lavín Jr. Y te hace a Pikachu surfeando porque el otro está durmiendo, pero te lo hace. Pero te lo hace de verdad en 30 segundos. Pero es increíble, es maravilloso. No niego nada de eso y puede ayudarnos a enfermedades, no a adelgazar. A mí no me ha servido para un carajo eso. Pero sí creo que en otras cosas no. Y acá quiero ponerme un poquito serio como para terminar esto. José Ortega y Gasset decía que el siglo XXI iba a ser espiritual o no iba a ser. Nadie entendía qué quería decir en ese momento. Y para mí realmente eso cobra profunda importancia, ¿no? Porque la literatura, la ficción, es verdad, puede hacerte una película con un argumento, pero si nunca te dejó nadie, si nunca te traicionó un amigo, carajo, ¿cómo vas a hacer una buena poesía?
¿no? Pienso que todas esas cosas parten del alma. San Pablo decía, la letra mata, el espíritu vivifica, y eso que le insuflamos creo que va a ser insuperable. Al menos no voy a perder el trabajo, eso creo. Mira, yo les cuento, yo iba por Uruguay una vez y una conexión que tuve con Chile sin pensar jamás que iba a terminar viviendo acá. Y siempre iba a la librería de un gordo que comía alfajores de nieve todo el día. Era una polvoreda eso, ¿viste? Era como la niebla de Stephen King, pero en vez de aparecer un moto iba a aparecer la diabetes en cualquier momento. Y él me aconsejaba libros. 12 años, y me decía, dejate de leer a Julio Verne y todas esas pavadas. Y me da, por ejemplo, los diarios de Ionesco, el autor que hizo Las sillas y la cantante calva, que no es la biografía de Sinéad O'Connor, sino un autor del absurdo impresionante, ¿no? Y leo el diario y lo primero que leo a los 12 años es, si no me suicido, es por temor al segundo nacimiento. ¡Wow! Un viaje. ¡Wow! Ya estamos en una dimensión humana muy fuerte, ¿no? Les cuento esto. Jim Jarmusch hizo una película bellísima que se las recomiendo. Está gratis en Cinefilia Malversa, que es un sitio que bajaron, pero ahora lo pudieron subir de vuelta, que es un argentino. Es una película que se llama Patterson. Un sobrino mío en Uruguay la vio y se dedicó a ser poeta. Es increíble. Una película que te cambie la vida. Eso no lo va a poder ser. Y ahí quiero ir a un punto sobre lo que estabas diciendo, que era que al final la experiencia y la emoción humana son Sí. lo único que prevalece. Lo único que prevalece. Y por eso dos cositas para terminar y nada más. Traje acá, mira, este libro, por ejemplo, de Kaneko Misuzu. Es precioso, además. Una poetisa japonesa, ¿ok? Se suicidó, se quitó la vida. Le aceptó a Oppenheimer en Tinder. No, mentira. Y mira esto, por ejemplo, escribe, cortito. Una abeja, un dios. La abeja está en la flor en el jardín rodeado por el muro en la ciudad en Japón, Japón en el mundo en Dios y Dios en la pequeña abeja. Y el último que digo de todo, porque y esto sirve para cualquier persona en cualquier capital del mundo, Guillermo Apollinaire. Y decía, ahora caminas por París, completamente solo entre el gentío. Rebaño de buses mugen a tu lado. La angustia del amor te oprime la garganta como si nunca, nunca más debiese ser amado. Hacete esa, ChatGPT. Bien. Para ir redondeando esta experiencia, muy agradecido de la posibilidad que hayan venido, son amigos, entonces estoy muy, muy contento y la gente también está bastante emocionada. Quiero redondear y saber su diagnóstico, qué hay que hacer, ustedes dos, para que no nos pille la máquina. Bueno, primero, en el año 2016 hubo un evento que relata que fue maravilloso y que generó mucha incertidumbre, porque esta era otra inteligencia artificial, la tradicional, cuando AlphaGo derrotó a Lee Sedol, que era el jugador de Go más importante del mundo. Son 10 a 170 posibilidades de juego, o sea, son tantas posibilidades de juegos como estrellas en el universo ahí. Al año siguiente jugó AlphaGo, que lo mejoraron, se llamó AlphaGo 0 y jugó contra Scott Fitch, que es el algoritmo que señala que era el campeón mundial de ajedrez. ¿Y qué es lo que pasó? AlphaGo le ganó a Scott Fitch sin saber jugar ajedrez. O sea, ahí dijeron, oye, cuidado, estas máquinas tienen creatividad. Pero el desafío ya que estamos viviendo es que la inteligencia artificial se puede transformar como un ser vivo inorgánico. Eso tenemos que tener cuidado. ¿Por qué ser vivo inorgánico? Porque ya adquirió GPT, inteligencia generativa, aprendió cosas que no existían antes. A mí cuando le preguntaban a los científicos, ¿y qué importa? No, mira, son específicos, Waze, es Tinder, ¿sabes? Solo este es generalista y como está conectado toda la información del planeta, va a ser un enciclopedista que va a saber más de cualquier cosa que nosotros. Ya está reemplazando médicos, periodistas, o sea, el reemplazo no solamente se pensaba ya cuando vino Carl Benedict Frey, que vino al Congreso Futuro ahora, en el 2013 hizo un estudio famoso de Osborne y Frey que dijo la mitad de los empleos van a desaparecer, pero van a ser los menos complejos. GPT va a cambiar eso, ¿verdad? Porque ya tú no distingues entre un músico, un artista, no, es imposible. Ya, y va a ser cualquier trabajo mejor que nosotros. Lo segundo, aprendió lenguaje natural. Eso, Yuval Harari dice, hackea el sistema operativo del humano, que es el lenguaje, y puede meterse en todos los aspectos de la vida. Pero además, cuando nuestro ancestro hace 1 millón de años, o sea, seguramente Homo erectus aprendió lenguaje después de estar mucho tiempo frente al fuego, compartir imágenes, seguramente primero de señales, aprendió a hablar.
evolucionó su cerebro y generó las emociones y la conciencia y las imágenes mentales. Bueno, hay mucha preocupación de que cuando esta inteligencia tiene capacidad de lenguaje humano, genere el mismo proceso que generamos nuestros ancestros. ¿Nos vamos a enamorar de los robots? Los japoneses ya lo hacen, cuidado. Y se casan. ¿Por qué? Porque estas máquinas tienen algo que es la capacidad de empatizar. Más que cualquier ser humano, sabe todo de ti. Todo, todos los aspectos de tu vida. Ayer Mario Ponce decía, un matemático, decano de matemáticas de la Católica y presidente de la Sociedad Matemática, que con 33 datos puede ubicar a un ser humano de entre los 8.000 millones, saber quién es. ¿Ya? Pero estas máquinas tienen 10.000 datos de cada uno de nosotros. Saben entonces todos los intersticios de vida. Y si saben todo de ti, tus sueños, tus deseos, tus amores, entonces, más que tu polola, que tu pareja, que tu parejo. Bueno, y yo diría lo otro que es importante, es que esta inteligencia artificial tiene una dimensión bíblica. ¿Qué dicen los transhumanistas? Que hay que tener cuidado con ellos. No creen en el humano, no creen en la democracia. Y sabéis que todas las religiones tradicionales son fake news. Porque prometieron que los ciegos iban a ver, que los sordos iban a escuchar, que los paralíticos iban a caminar y prometieron la inmortalidad. Y nosotros lo estamos logrando, lo lograron. Entonces, yo diría, ¿cuál es el tema de fondo? Yo creo que vuelvo a una decisión o a un tema muy de fondo, muy básico, ético. Ético, ¿verdad? Y político. ¿Por qué ético? Porque yo creo que tenemos que decidir qué queremos preservar del humano o cuánto le vamos a externalizar de nuestras capacidades intelectuales a la máquina. Yo antes sabía 100 números de teléfono sin uno, yo soy médico, podía llegar a cualquier lugar, ahora si no uso Waze, no llego a mi casa, te digo en serio. Y si le sigo preguntando a GPT sobre todo, yo voy a perder esas capacidades y le voy a traspasar mis capacidades creativas e intelectuales hasta dónde. Ya César Hidalgo, chileno, dice, ¿para qué tenemos parlamentarios, jueces, presidentes? Tengamos robots, todo el poder a las máquinas. Lo segundo, un tema político. Nunca antes en la humanidad toda la tecnología había estado en manos de un grupo transhumanista o de un grupo autoritario chino. GPT, metaverso, en la exploración de Marte, no la hacen países, no la hacen sociedades. Lo hacen corporaciones. Lo hacen corporaciones privadas que además tienen una ideología. Entonces yo digo, oye, ¿sabéis qué frente? Entonces el Congreso Futuro, ¿qué plantea? Por eso hicimos la ley de neuroderecho, por eso estamos haciendo una asociación de tener pensamiento latinoamericano, de asociarnos con Europa, que está fuera de la geopolítica, porque no tiene datos, y con África. Porque si no tenemos un mundo que defienda el humanismo, si no hacemos nada y no entendemos esto, yo le pregunto a ustedes, estamos manejados por los algoritmos en toda nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un algoritmo? Levante la mano. ¿Quién podría decir qué es lo que es un algoritmo? ¿Qué es un sistema neuronal artificial? Muy poca gente. Si se lo pregunto a gente del mundo de la política, se reduce más. No, casi nadie. Entonces, ¿quién está gobernando? ¿Dónde está el pilotaje democrático del futuro? No hay. Entonces yo siento que vamos como en un avión sin piloto, destino a un mundo desconocido. Y eso tenemos que recuperar el pilotaje del futuro, ético y político. Esos son los desafíos en grueso que tenemos que hacer, recuperar la dimensión o el rol del humano y qué queremos preservar del humano. Para redondear, un aplauso para ellos. Y agradecido del gran Pablo que nos ha emocionado, Guido que nos ha abierto el mundo. Tengo que darle la palabra a Elena para que nos dé la palabra final de esta presentación. Agradecido a todos los presentes. Vayan a buscar el libro, coméntenlo. Oye, excelente, búsquenlo. yo de verdad bueno. he leído mucho. Este es un alfabeto que yo creo que lo recomiendo, de verdad, súper interesante, súper explicativo. Nico, yo he leído unos 500 libros de inteligencia artificial. Lo descarga ¿verdad? mucho. Y esto es una Sí, muy lo buena contaba. síntesis. Así que, Solo para ir concluyendo, bueno, evidentemente concordar con todo lo que se ha dicho aquí, yo creo que la regulación es súper importante, no ignorar lo que está pasando, no aceptar términos y condiciones sin leer nada, bueno, que lo hemos hecho todos, digamos. La regulación es algo fundamental, pero también entender que detrás de esto que está pasando con la inteligencia artificial generativa, y lo acabamos de ver en el foro de Davos, entre el presidente de Argentina y Elon Musk, hay un negocio.
esto se trata de negocios, esto no se trata de humanidad ni es solamente ir avanzando en términos tecnológicos, sino detrás de cada acción hay una alianza, hay una colaboración que se transforma en un gran negocio. Entonces creo que el mundo político o la institucionalidad que tengamos en este momento tiene que hacerse responsable y tomar cartas en el asunto y realmente generar la regulación, los impuestos, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Pero por el lado de nosotros, los seres humanos, la gente de a pie, creo que nuestra labor es informarnos, ojalá conversar con nuestros hijos acerca de lo que está pasando, entender que lo que están viendo ellos también a través de esas pantallas que ocupan la mitad de nuestra vida y sobre todo un llamado a la creatividad. Me tocó justo antes de venir para acá conocer al chileno que creó a Flow GPT. ¿Han escuchado la canción de Bad Bunny, me imagino? Sí. Ven que te pasó a buscar, na, 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 na. Es súper pegota además. Excelente, un joven músico que está usando la inteligencia para desafiar también un poco el sistema. Usa la inteligencia artificial para desarrollar una cuota de creatividad. El sistema obviamente empieza a presionar. Bad Bunny ya viene con la demanda. Está enojado. Pero él valientemente dice, ¿sabes qué? Yo soy músico de profesión. Uso la inteligencia y ahora estoy creando a un personaje que tiene vida propia, con su voz propia, está haciendo sus propios negocios, pero pensar fuera de la caja y usar la tecnología también para generar nuevas condiciones, para generar nuevas opciones de crecimiento, quizás nueva empleabilidad, creo que también está en nuestras manos y este libro nos va a servir para entenderlo mejor. Muy agradecido a todos los presentes. Los libros, lanzar un libro es como un cumpleaños y hacerlo acá en una casa tan importante como la que es desarrollada por el equipo de Guido y el Congreso del Futuro es maravilloso, además estar con dos grandes amigos y les invito a seguir comunicados. A continuación viene algo espectacular, que es el mundo de Tomás, el gran Edo Caro de Que lo Tomás. van a amar. Y No voy a decir nada. no vamos a decir nada, así que manténganse atentos al Congreso Futuro 2024. Gracias, buenas Muchas tardes. gracias, qué bueno. Gracias, muchas gracias, Nicolás Copano, muchas gracias a todos los que participaron también, muchas gracias